Bien, volviendo. Entonces tenemos estos tres predicados, que x es primo, que x es impar y que x es par. ¿Sí? Lo que me dice el enunciado es que hay números primos, pares o impares. Entonces yo tengo que poder escribir, traducir esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Digo, bueno, existe x, ¿sí? Y pensemos esto. Me habla de primos pares o primos impares. Entonces me tiene que cumplir, por un lado, que sea primo y a la vez par, y por otro lado, o, ¿sí? Que sea primo y a la vez impar. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, como a mí me definió todos esos predicados antes el ejercicio, ¿sí? Les vuelvo a mostrar por las dudas. ¿Sí? A mí el ejercicio me definió todos estos predicados. Entonces me habla de que el predicado de R es lo que yo le tiro, me da un número real, ¿sí? Si es verdadero o falso. Un número complejo, un número racional, un número primo, un número impar y un número par. Eso es lo que me habla los predicados. Entonces, lo que yo tengo acá, lo que tengo que traducir, por decirlo de alguna forma, es que me dice que hay números primos que son pares o impares. Entonces, acá me está dando básicamente dos predicados juntos que se me tienen que cumplir a la vez. Y por otro lado, en la misma redacción yo podría decir, hay números primos pares o primos impares, ¿no? O sea, como me está dando esa doble, me tiene que cumplir por un lado esto o esto de acá a la vez. Entonces, yo digo, bueno, existe un elemento de todo este universo y que me tiene que cumplir ¿qué cosa? Primo y par. O sea, dijimos que para primo es P de X y a la vez par, para que sea par, dijimos que es D de X. O primo y que sea impar. Pero fíjense que hay números. No todo número primo puede ser par o impar. ¿Sí? El hay, lo que me habla es de existencia. Hay al menos uno. ¿Sí? Si hiláramos un poquito más fino dentro de lo que es la matemática, esto es a modo de comentario, que tranquilo, no lo vamos a ver, hay un símbolo que es el signo de admiración, que lo que significa es único, que se utiliza dentro de lo que es la lógica cuando nosotros decimos que existe, pero existe solamente uno. ¿Sí? Si nosotros no ponemos el signo de admiración es porque existe, puede ser que sea uno solo, pueden ser que sean muchos, pueden ser incluso que sean todos, no importa. ¿Sí? Con que haya al menos uno ya me cumple. Cuando, si ustedes ven en alguna escritura de lógica que les aparece el signo de admiración, es porque me está hablando de que existe y es solamente uno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, para todo C perteneciente a los reales menos el 0, ¿sí? Existe único X tal que C por X me da igual a 1. Es una proposición. Se ríe Silvina. Es una proposición. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Para acá es porque yo estoy definiendo mi dominio. ¿Sí? Que son todos los reales menos el 0. Y acá estoy usando un cuantificador universal. O sea, para todos los elementos del dominio que yo tengo, hablo de una existencia. Y esta aclaración me habla de que esa existencia es única. O sea, no hay
2, 3, no, hay uno solo. En este caso, me cumple esto. Esta parte de acá, yo lo podría definir como un predicado. ¿Sí? Yo esta parte lo podría definir como P de C, ¿sí? Tal que X por C me da igual a 1. Donde X es el valor que hace que me dé 1. Entonces, existe un único elemento que me cumple esto. Y en el caso de los números primos, por ejemplo, el número 2 sería el caso, que es el único elemento. ¿Cómo? En los números primos que Sí. sean pares, ¿no sería el 2 que es el único? Claro, el 2 es el único número primo Claro, no par. sería como, no se puede poner así como que solamente ese, ¿eh? Sí, sí, sí. El tema es, no es el objetivo del ejercicio. El objetivo del ejercicio, en este caso, es poder llegar a esto. Está bien. ¿Sí? El objetivo del ejercicio es poder llegar a eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? O sea, obviamente hay números primos pares, impares. Esto es una tautología. ¿Sí? Porque siempre es verdadero. Porque todos los números primos o son pares o son impares. En realidad, todos los números o son pares o son impares. ¿Sí? Salvo que empecemos a hablar de, o sea, todos los números, y acá, atenti, hablando de un dominio de los enteros. Si hablo de los reales, no, porque tengo que redefinir qué significa par o impar. Tengo que redefinir varias cosas para hablar de división exacta o no. ¿Sí? Pero hablando de los enteros, todos los números o son pares o son impares. ¿Sí? En particular los primos. ¿Sí? Ahora, si yo digo, existe al menos algún número primo par, es cierto, y encontré el 2. ¿Sí? Si yo digo, todos los números primos son impares, es falso. ¿Por qué? Porque con un ejemplo que yo encuentre de que sea número primo y a la vez par, ya está. Que ejemplo el 2. Pero vamos a subir un poquito más todavía. ¿Sí? Yo sé que de esto le van a quedar varias dudas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a empezar a hacer es ver el grado, o sea, aparte de traducir, empezar a ver el grado de verdad, ¿sí? De cuándo es verdadero algo, cuándo es falso, ¿sí? Y después de eso vamos a empezar a negar cómo me cambian las cosas cuando yo las niego. Y no estoy hablando de psicología, ¿eh? Bien, vamos al ejercicio 7. ¿Sí? El ejercicio 7 me dice, determinar el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones, considerando como el conjunto referencial R. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tal vez uno lee esto y dice, no tengo idea de lo que tengo que hacer. ¿Puede pasar? Recontra puede pasar. Entonces acá viene el profesor y dice, bueno, me va a traducir qué es lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es, yo tengo el conjunto referencial R, ¿sí? Yo lo que quiero saber es que si esta proposición es verdadera o es falsa. Lo que tengo que tener en cuenta es esto. Si la proposición me incluye un para todo, ¿sí? Dentro de alguna variable, lo que me está diciendo es que donde está el para todo se me tiene que cumplir siempre. Si la proposición me incluye un existe, con encontrar solamente uno con el que se cumpla, ya está. Es verdadero. O sea, no importa si encuentro un montón de ejemplos en el que no se cumpla. En el de existencia, el cuantificador existencial, con encontrar un solo ejemplo que se cumpla, ya me alcanza para demostrar que eso es verdadero. En cambio, en el para todos, con encontrar un solo ejemplo que no se cumpla, eso me alcanza para demostrar que es falso. Lo complicado de a veces demostrar el para todos, ¿sí? Es encontrar el contraejemplo. Es ese ejemplo que hace que no se me cumpla. ¿Sí? A veces es más fácil encontrar con un ejemplo que me cumpla
que encontrar un ejemplo que no me cumpla. De hecho, hay un montón de enunciados, ¿sí? O postulados a demostrar donde se supone que son ciertos, uno tiene un montón de ejemplos que llaman conjeturas. Donde en la conjetura te dice, bueno, esto tiene que valer, ¿sí? Y se encuentran todos los ejemplos que se encuentran, cumple con esa conjetura, pero no encontraron la forma de demostrar lo que vale para todos. ¿Por qué? Porque si uno va probando caso por caso, en el ejemplo de los números, son infinitos, no va a terminar nunca. Entonces tiene que encontrar alguna forma de demostrarlo, ¿sí? Que no sea probando número por número. Entonces, vamos con el primero. El primero me dice que para todo X, estamos tomando como referencia los números reales, ¿sí? Importante. Para todo X, el módulo X es igual a X. ¿Sí? Entonces yo tengo que determinar si esto es cierto o no. Entonces, si yo agarro cualquier número positivo, ¿el módulo de X es igual a X? Sí. ¿Sí? Para esto recordemos, ¿qué era el módulo de X? La distancia al cero. Y la distancia al cero siempre es un número positivo. Entonces, ya con la misma definición del módulo de X, digo, bueno, pará, si agarro menos 1, que es un número real, el módulo de menos 1 me da 1. ¿Me da igual? No. Encontré un ejemplo en el cual no es cierto. Listo. La primera proposición es falsa. Esto de acá es falso. ¿Se entiende? Porque con encontrar un solo ejemplo, ya está. Guarda con los anteojos, Nadia. Bien, puede pasar. Ahora, en el segundo, me habla de existe un X, tal que X al cuadrado me da igual a X. Con encontrar un ejemplo que me cumpla, es verdadero. Tengo que encontrar uno solo. A ver, yo pruebo por el 2. 2 al cuadrado me da 4. Bien, 2 al cuadrado me da 4, no es igual a 2, no me sirve. 0 al cuadrado me da 0. Listo. ¿Encontré uno? Listo, ya está. Ahora, el tema es, a veces se me va a empezar a complejizar cuando me aparecen dos variables. Porque acá me dice, existe algún X y existe algún Y tal que me cumple todo esto de acá. Entonces acá tengo que encontrar un par ordenado, al menos uno, que me cumpla eso. Y fíjense que, bueno, acá lo mismo, y acá me habla de para todo. O sea, en este de para todos, que siempre que yo reemplace me tiene que cumplir esto. En el E, con encontrar un ejemplo que no me lo cumpla, ya está. Me alcanza para demostrar que esto es falso. ¿Cómo puedo demostrar si esto es verdadero? Y bueno, a veces para demostrar que algo es verdadero necesitamos herramientas aritméticas o algebraicas para demostrarlo. ¿Sí? Pero acá no se pide demostrarlo. Acá lo único que me está pidiendo es determinar el valor de verdad. Y en estos casos, lo que tenemos es que, ¿cómo es? Si yo necesito determinar solamente el valor de verdad, con las herramientas que ustedes tienen, lo pueden hacer. ¿Sí? No hace falta escribir la demostración de alguna de estas afirmaciones. Aparte no son tan complejas. Por ejemplo, el C, ¿es cierto? O sea, ¿es verdadero? Reemplazo la X por el 0. Reemplazo la Y por el valor que se me ocurre y me da cierto. Es más, puedo escribir otro. Para todo X, miren, para todo X existe Y tal que X más Y
al cuadrado me da igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para todo x existe y. Y en realidad este y, por ejemplo, va a ser el 0. Si yo reemplazo la y por 0, esto de acá me queda como x al cuadrado y esto de acá me queda como x al cuadrado. Entonces se me cumple siempre, para todo x. Acá me dice existe x, existe y. Bueno, puedo poner el 0, 0. Y me cumple 0, 0. Y para este de acá también el 0, 0 y me cumple 0, 0. Ya está. Tengo un ejemplo. En el punto E me dice para todo x y para todo y. Sería como generalizando este de acá. ¿Qué pasa? El 1, 1 ya no me lo cumple. ¿Por qué? Porque 1 más 1 al cuadrado me queda 4. Y 1 al cuadrado más 1 al cuadrado me queda 2. Entonces ya el 1, 1 no me lo cumple. Entonces el E, con encontrar un ejemplo que no me cumpla, ya está. ¿Sí? Este de acá. Existe x tal que x más 12 me da igual a x. ¿Verdadero? ¿Falso? Verdadero. ¿Verdadero? Falso. Falso. Chan. A ver, un número. Si yo le sumo 12, ¿me va a dar el mismo número? No, nunca. ¿Sí? Entonces, este es falso. Por la misma escritura ya. Existe x tal que esto me da 0. Y bueno, en principio tengo que ver, ¿sí?, que estoy trabajando en R. ¿Qué es lo que tendría que buscar? Bueno, tendría que buscar las raíces de esta función cuadrática. Y bueno, y veo, si las raíces de la función cuadrática me dan números reales, entonces esto es verdadero. Si las raíces de la función cuadrática me dan números complejos, esto es falso. En realidad, con un poquito de análisis de función cuadrática, yo ya puedo ver que esto es verdadero, ¿sí? Como el coeficiente principal me da positivo, entonces es una función cuadrática que va para el más infinito. Y como el término, perdón, la intersección con el eje Y es negativa, entonces en algún momento corta el 0. ¿Sí? Entonces este de acá es verdadero. ¿Existe? Sí. ¿Me está diciendo que lo encuentre? No. Acá me dice solamente que existe. Yo tengo que determinar si esto es verdadero. Punto. Para todo X, existe algún Y tal que me cumple esto. Entonces, una vez que yo fijo el valor de X, siempre tengo un número más grande. Y acá me está diciendo lo mismo. Existe Y tal que para todo X. No, esto no. Acá me está diciendo distinto. Fíjese el detalle de esto. Acá yo fijo el X, o sea, digo, elijo un X, y bueno, siempre para ese X voy a encontrar un Y que me dé más grande. ¿Sí? No es lo mismo que me está diciendo acá. Acá lo que me está diciendo es que existe un Y tal que todo el resto de los números siempre van a ser más chicos. El H es verdadero, pero el Y es falso. Y lo único que hice es cambiar de lugar el para todo X con el existe Y. No lo entendí, profe, ese. Esa es la diferencia. La diferencia está... vamos a dejar de compartir. El uno me dice que para todo X existe Y tal que X es menor a Y. O sea, ¿vos qué haces? Agarrás, vos esto lo tenés que probar para todos los valores de X. Una vez que fijás el valor de X, ¿sí?, siempre vas a encontrar un valor de Y más grande. Vos estás eligiendo primero el valor de X. Es en el orden en que estás diciendo las cosas. Pues sí, para todo X, ok, agarro un X, listo. ¿Existe un Y que me cumple esto? Sí, perfecto.
En el segundo me dice, existe y para todo x, x menor a y. O sea, el orden en que yo voy diciendo las cosas no me significa lo mismo. No es como la multiplicación de los números en el que en el orden en que yo multiplico me da el mismo resultado. Acá no. ¿Sí? Acá lo que estoy diciendo es, bueno, existe un valor de y tal que el resto de todos los números son más chicos. Eso es lo que estoy diciendo. A veces lo difícil es poder traducir esto al lenguaje coloquial. ¿Sí? Como que uno lo ve y dice, no, pero no, me está diciendo lo mismo. Bueno, cambié solamente esto de lugar. Y es un montón lo que estoy cambiando. Fíjense que cambié eso de lugar y esto es verdadero y esto es falso. ¿Sí? Porque depende de lo que voy diciendo primero. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, uno parecido. Para todo x existe y tal que x más y me da 0. ¿Esto es verdadero o falso? Este no está en la guía, ¿eh? Elijo cualquier x, ¿sí? Para cualquier x, ¿existe algún número que cuando yo lo sumo a x me da 0? No, falso. El 0, profe. No. O sea, si yo Ojo, pongo... vamos a suponer, si yo elijo el 4, ¿sí? ¿Existe algún número que lo sumo a 4 y me dé 0? No. ¿El -4? Menos 4. Es menos 4, el opuesto. ¿Sí? Una de las propiedades que tienen todos los números reales es que tienen un opuesto. ¿Sí? Entonces, ¿esto es verdadero? Sí, esto es verdadero. Vamos a decirlo al revés. Existe y tal que, voy a decir otra cosa. Para todo x, x por y me da 0. Y voy a poner, existe y tal que para todo x, x más y me da 0. Bien. Acá existe un i, o sea, tengo que encontrar al menos un valor de i tal que cuando yo lo reemplazo por cualquier valor de x y hago la multiplicación siempre me da 0. Con encontrar uno que me cumpla eso ya está. Sí. Si yo digo que i es igual a 0, ¿sí? ¿Qué me va a pasar? 0 por cualquier valor de x, ¿cuánto me va a dar? 0, listo, joya. Encontré un valor de i en el que para cualquier valor de x, cuando hago la multiplicación me da 0. ¿Sí? Entonces este es verdadero. La pregunta es ¿existe algún valor de i tal que para todo x, o sea, cualquier cosa que yo le sume, siempre me da 0? ¿La suma? No. No, porque cuando yo hago i, no importa, una vez que yo lo fijé, y si yo le sumo x, o sea, fíjense que me dice para todo x. Entonces, cualquier valor de i, ¿esto me da 0 siempre? Y no. ¿Por qué? Porque yo elijo i, el que sea. No me importa, vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que i más x me da 0. Esto es demostración, ¿no? Supongo que i más x me da 0. Un x, 1, y lo voy a nombrar. Entonces, ahora hago i más, y es más, voy a decir que x1 es distinto de 0. A propósito. I más x2, donde x2 es menos x1. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy demostrando por el absurdo. ¿Sí? Entonces digo, bueno,
voy a suponer que existe. ¿Sí? O sea, esto le estoy mostrando cómo es que se usa la lógica. Digo, bueno, yo tengo que demostrar esto. O sea, el ejercicio me pide solamente decir si es verdadero o falso. Bueno, acá voy un pasito más y lo voy a demostrar. Me dice que existe un i tal que se me cumple esto siempre. Perfecto. Entonces, yo sé que no. ¿Qué es lo que voy a hacer? Digo, bueno, vamos a suponer que sí. Entonces, cuando supongo que sí, digo, listo. Como me da para todo x, agarro que i más x1 y aclaro que x1 tiene que ser distinto de 0, como es para todo x, puede ser, yo puedo poner x1, pero también puedo poner 5, si no me quiero marear. Entonces, ¿qué hago? Si i más 5 me da 0, cuando yo le hago i más menos 5, seguro que no me da 0. Esto me da distinto de 0. ¿Por qué? Porque si i más x1 me da igual a 0, de acá yo puedo decir que i tiene que ser igual a menos x1. Y yo acá está diciendo que x1 es distinto de 0. Con lo cual, i más x2 me queda menos x1 más menos x1, que me queda menos 2x1, que es distinto de 0. ¿Por qué es distinto de 0? Porque estamos diciendo acá que x1, como puede ser cualquiera, en particular lo elijo que sea distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿De dónde viene la contradicción? La contradicción viene de suponer que esto era cierto. ¿Sí? Este estilo de demostración por el absurdo se usa muchísimo en matemática. Y en lógica también se usa. Nosotros me parece, la guía no está pensada para que lleguemos a tanto, pero yo sí les quiero mostrar cómo los enunciados me dicen un montón de cosas y cómo podemos empezar a ver si es verdadero o falso. ¿Sí? Si bien yo no les voy a pedir que ustedes escriban las demostraciones, pero sí necesito que ustedes vean para qué sirve. Y vamos a la última parte. Vamos a compartirles pantalla. A ver, después sigue con negar las siguientes proposiciones y expresarlas en el lenguaje simbólico. Y acá lo que vamos a hacer es ver un poco de lo que me habla de las negaciones del lenguaje simbólico. Y en este apunte habla de contraejemplo, abajo de esto decía las negaciones. Yo digo para que a ustedes les quede. Bien, ¿qué son las leyes de Morgan para cuantificadores? La negación, ¿sí?, de que un cuantificador universal es que existe un número en el cual es falsa. O sea, negar un para todo, o sea, si yo quiero negar un para todo, ¿sí?, lo que estoy diciendo es que existe al menos uno. Vamos a expresarlo mejor. Si yo quiero negar un para todo en el cual algo es verdadero, lo que estoy diciendo es que existe al menos uno en el cual es falso. Eso es lo que me está diciendo el A. Y si yo quiero negar que algo que es cierto para al menos uno, es lo mismo que decir que para todos es falso. Ahora, ¿qué es lo que uno va haciendo? Cuando uno tiene que negar una proposición donde tenemos cuantificadores, uno va de afuera hacia adentro. Entonces me va a terminar cambiando prácticamente todo el enunciado.
Sí, a ver si acá les ponía un ejemplo. No, acá no me ponía ejemplo. Vamos acá, ejercicio de programa. Dice, negar las siguientes proposiciones y expresar en lenguaje simbólico. ¿Sí? Entonces vamos a expresarlo primero en lenguaje simbólico y después lo vamos a negar. Vamos a dejar de compartir. Me dice, X es metal, me dice, para todo X, tal que X es metal, entonces X se funde. Entonces vamos a poner, primero, un predicado que es P de X, tal que X es metal. Un Q de X, tal que X se funde. Entonces, para todo X, que pase P de X, entonces Q de X. Esto lo que estoy haciendo es, primero lo escribo en lenguaje simbólico y después lo voy a negar. Ahora, ¿qué es lo que me decía la ley de Morgan respecto de esto? O sea, si negar un para todo X, ¿sí? Negarlo me va a implicar de que existe alguno tal que no se cumpla. En realidad, vamos a hacer así. Vamos a escribirlo mejor. Negar para todo X en el que se cumple P de X, lo que voy a hacer es, existe X tal que no se cumple P de X. ¿Sí? O sea, negar un para todo, lo que va a hacer es que existe uno en el que no se cumple. Y negar un existe X tal que se cumpla P de X va a ser para todo X tal que no se cumpla P de X. Bien, entonces, vamos a esto. Yo tengo que negar esto. Entonces, niego para todo X tal que Px, entonces Q de X. Y vamos por partes. Yo tengo que negar el para todo X. Entonces, lo que voy a decir es que existe un X tal que niego ahora lo de adentro. Sería como cambiarle los signos. Sí, pero Ok. ojo, porque yo tengo que tener en cuenta ahora que cuando esto ahora es falso. ¿Se entiende lo que digo? O sea, yo voy negando todo lo anterior. Yo tengo que, existe un X tal que ahora no se cumple esto. ¿Cuándo no se cumplía esto? Cuando el primero es falso. No. Si el primero es falso, ¿sí? El segundo puede ser verdadero. Es verdad, Esto, tiene razón. ¿cuándo no se cumple el entonces? Cuando el primero era verdadero y el Y segundo el era segundo era falso. falso. Es ¿Sí? verdad. Entonces, esto, ¿qué va a pasar? Existe un X tal que P de X es verdadero y me pasa que no Q de X. O sea, en este caso sería un metal que no se funde.
que exista un metal que no se funde. A ver, vamos a separar una cosa. A mí lo que me está diciendo es que yo tengo que negar la proposición, no pensarlo desde la realidad. ¿Sí? Si la pensamos, o sea, a ver, esta proposición es verdadera y es real, ¿sí? Si yo niego esto, estoy diciendo, existe un metal en el cual no se va a fundir, ¿sí? Justamente sería eso. Eso sería negar esto, que es metal y entonces no se funde. O podríamos poner así, que P de X y no Q de X. En este caso. Igual el viernes que viene vamos a redondear y terminar con esto, porque ya los veo en las caras de ustedes como diciendo, en serio, basta. Lo que a mí me interesa es, yo ahora les voy a, ahora no, tal vez ahora puede ser, porque tengo que tomar parciales en prueba y tal vez mientras tomo parciales puedo subir La teoría, los archivos sí. estos. Se los voy a subir al campus. También se los voy a subir al Classroom. Se los voy a subir a los dos lados. Ustedes lo bajan de donde les es más fácil. Le voy a subir los dos apuntes, ¿sí? Y después va a haber otro apunte que es del tema siguiente, que es álgebra de Boole. ¿Sí? Pero eso vamos a ver después. Le voy a subir los dos apuntes. Léanlo. A mí se me hace que están, dentro de todo, son bastante claros porque tienen varios ejemplos. ¿Sí? No se van tan por las ramas con todo lo que es la nomenclatura, la escritura y demás. Así que, o sea, los elegí porque me parecieron que son bastante claros para un primer curso de lógica. ¿Sí? Si hay algo que no se entiende, igual pregunten, no hay ningún problema. Y la semana que viene, en la primera hora, vamos a darle cierre a este tema y, o sea, a esta parte y a tratar de cerrar toda la guía de predicados. Y empezar con la de álgebra de Boole, que me parece que es bastante sencilla. ¿Se entiende? No sé si tienen ganas de llorar. Algunos se ríen para no llorar. Tachame la doble, profe. No, tranqui. Bueno. Bueno, los dejo. Buena semana. Sí, y ahora en un rato le voy subiendo todo. No lloren. Tranqui, profe, son los gafes del oficio. Bien, Joaquín, con todo el optimismo, ¿eh? Bueno, buena semana, ¿eh? Chao, profe. Nos vemos, Igualmente, profe. Buen profe. fin de semana. Nos Estamos el vemos. viernes. Chao, profe, Profe, buen fin de semana.